Séptimo video relativista, vamos bien. Habíamos visto los principios fundamentales de la teoría de la relatividad especial, de la energía igual a masa por la velocidad al cuadrado, el factor de acortamiento de Lorentz y que ningún objeto puede superar la velocidad de la luz. Y habíamos dicho, tranquilos, vamos bien, vamos suaves, ya vamos medio entendiendo el tema. Muy bien. En la teoría de Einstein, el espacio y el tiempo dejan de ser categorías independientes, como en la física clásica, para fundirse en un solo concepto unificado, el espacio-tiempo, en el que en tiempo, entonces, viene a ser como una cuarta dimensión. Cosa tan horrible para este séptimo video. Cuarta dimensión, no me digas. No es tan misterioso, hombre. No es tan misterioso. ¿Por qué no? Mire, si uno quiere describir la posición de un objeto, necesita un sistema de referencia y 3 números, que son las coordenadas, porque el espacio tiene 3 dimensiones. Entonces aquí tenemos un objeto, ¿cierto? Queremos ubicar un avión en el espacio, especificamos longitud, especificamos latitud y la altura sobre el nivel medio del mar. Y ¡pum! Aquí quedó ubicado. 3 coordenadas espaciales X, Y, Z. Ya tenemos el avioncito ubicado. Sin embargo, como este avioncito pues se mueve, entonces conviene también precisar en qué momento se encontraba en la posición indicada. Y al estar especificando también el tiempo, estamos describiendo un suceso, algo que ocurre en un lugar dado, descrito por las 3 coordenadas, y en un cierto instante, descrito por el tiempo. Entonces, por decir, uno va volando un avioncito y lo llaman de una torre de control. Posición. Y uno dice 6 millas al cierre del BOR de Cali. Ya estoy dando 3 coordenadas espaciales, ¿cierto? 2, perdón, latitud y longitud. A 5.000 pies sobre el nivel del mar, ya estoy dando la tercera coordenada espacial, la altura, ¿correcto? A las 10:05 de la mañana, otra dimensión, la cuarta, la dimensión del tiempo. No está tan complicado, ¿cierto? Nada nos impide interpretar formalmente y sobre todo matemáticamente el tiempo como una cuarta coordenada. Latitud una, longitud otra, altura sobre el nivel medio del mar tercera y la cuarta coordenada es el tiempo. Y entonces así tenemos el concepto de espacio-tiempo, ¿correcto? No es tan enredado. Un espacio de 4 dimensiones, 3 espaciales y una temporal. Un punto en el espacio-tiempo es un suceso especificado por 4 coordenadas. Un punto en el espacio es un suceso especificado por 3. ¿Dónde estamos? Un punto especificado por 4 coordenadas, entonces ya no es en el espacio, sino en el espacio-tiempo, ¿cierto? Entonces es un suceso, un evento especificado por 4 coordenadas. Ese es el espacio-tiempo. El concepto de espacio-tiempo no se puede entonces dibujar. Es un concepto. El concepto de dónde estoy, a qué horas. Yo puedo dibujar en un mapa dónde estoy. Lo que no puedo dibujar es a qué horas en el mismo mapa, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que el concepto de 4 dimensiones no exista como espacio-tiempo. No es tan horrible. Si uno dice, estamos tocando en la pizzería Garabato, ya tengo 3 dimensiones, la pizzería tiene unas coordenadas espaciales, 3, ¿correcto? Tan pronto digo, a tal hora, entonces ya tengo el concepto de espacio-tiempo. Ya tengo fecha y hora, ¿correcto? Lo que no podemos pretender en la cabeza es hacer dibujo del espacio-tiempo. El espacio-tiempo hay que aceptarlo como el concepto de 4 coordenadas, 3 espaciales y una temporal. Lo que pasa es que a uno sí le muestran el cuento del espacio-tiempo dibujado y además todo torcido así curvo como vemos aquí, y lo vamos a ver más, no se preocupe. Y entonces uno se enreda, a ver, ¿dónde le veo yo a esta sábana aquí hundida, a esta malla, dónde le veo el espacio y el tiempo? Es una representación gráfica conceptual del tema de un universo de 4 dimensiones, donde el tiempo es otra dimensión adicional a las 3
dimensiones espaciales. Eso es todo el misterio. Uno no se tiene que enredar por la malla toda torcida, aunque vamos a tener que ver con ella. Vamos a volver sobre eso, pero por ahora sigamos adelante. Tenemos 4 dimensiones. El concepto de espacio-tiempo parece tonto, ¿no es cierto? Trivial. Estamos en la pizzería, espacio, a tal hora, tal día, tiempo. Sin embargo, en el marco de la teoría de la relatividad, esto cobra una estructura insospechada, que fue descubierta por este señor de bigote así tipo Dalí, el señor Minkowski, que vivió entre 1864 y 1909. Lejos de Newton. Newton es que antes es mucha gracia, ¿cierto? Miren, ¿qué descubrió este señor? Consideremos un espacio de 2 dimensiones que tiene coordenadas X y coordenadas Y. Esto es el puntico, no tiene problema. Agreguemos otro punto, este de acá, que tiene otras coordenadas, ¿correcto? Este punto 2, dijéramos que está separado a una distancia del punto 1, ¿correcto? El cuadrado de esta distancia, que se llama ds2, después vamos a saber que esto es pseudodistancia, se llama esto, es igual a la distancia que se agregó delta de x en el eje de las x y la distancia que se agregó en el eje de las y sería esta, de modo que la pseudodistancia, el cuadrado de esta distancia entre estos 2 puntos, es igual al cambio en x, al delta de x al cuadrado, más el delta de y al cuadrado. No es tan difícil. Estamos calculando cuánto es el cuadrado de esta distancia entre 2 puntos en un plano de 2 coordenadas. No se ve muy problemático. La distancia entre ambos entonces es la raíz cuadrada de la distancia de la pseudodistancia al cuadrado. Por supuesto, si yo sabía que tenía aquí la distancia al cuadrado de esto, si quiero saber la distancia real, pues raíz cuadrada de esa distancia al cuadrado y ya tengo la distancia entre esos 2 puntos en un plano de 2 dimensiones no más. Ahora miremos un espacio de 3 dimensiones. Aquí tenemos un puntico definido por las coordenadas X, Y y Z. Y aquí tenemos otro puntico definido por las coordenadas X más delta de X, Y más delta de Y y Z más delta de Z. Tampoco está difícil. Entre esos 2 puntos habrá una distancia. El cuadrado de la distancia entre esos 2 puntos será delta de X al cuadrado más delta de Y al cuadrado más delta de Z al cuadrado. Igualito que en un plano de 2 dimensiones, pero este es de 3. Entonces la pseudodistancia o la distancia al cuadrado entre el punto A y el punto B es el cambio de la distancia X elevado al cuadrado sumado por el cambio de la distancia Y elevado al cuadrado más el cambio en la distancia en Z elevado al cuadrado. Al cuadrado de la distancia entre estos 2 puntos lo vamos a llamar pseudodistancia, que también se le suele llamar en términos de los físicos tiempo propio, pero eso, por si alguien se lo pregunta en un cóctel. Aquí está la fórmula del cuadrado de la distancia entre estos 2 puntos, o pseudodistancia o tiempo propio. Muy bien, vamos divinamente. ¿Qué pasaría si el espacio-tiempo lo analizáramos en términos de pseudodistancia? Ya analizamos un espacio de 2 dimensiones, otro de 3, pues ¿cuál es el problema matemático de agregar otras dimensiones? Un espacio-tiempo de 4 dimensiones tendrá coordenadas X, Y, Z y la coordenada de tiempo. Es cuestión de agregarle otro elemento a nuestra fórmula. El segundo suceso tendría como coordenadas X más de X, Y más de Y, Z más de Z y tiempo más delta de tiempo. Fácil, igual el mismo proceso. La pseudodistancia al cuadrado, la distancia al cuadrado, o sea, la pseudodistancia entre estos 2 sucesos es de delta de X al cuadrado, delta de Y al cuadrado, más delta de Z al cuadrado, menos... ¡Ay! ¿Qué fue esto? La velocidad de la luz al cuadrado por el delta de tiempo al cuadrado. Pues muy bien,
A este espacio de tiempo en el cual la pseudodistancia se mide con esta fórmula se le llama espacio de Minkowski. El signo negativo antes del último término, C, que es la velocidad de la luz, ¿cierto?, se debe a que las distancias entre dos puntos no puede variar con respecto a cambios del sistema de referencia usado. Y como la velocidad de la luz no cambia, por eso se le pone ahí signo negativo. Entendí más o menos, ustedes también, pero esa es la razón. Pero lo importante es que este espacio-tiempo, donde la distancia entre dos puntos, o el cuadrado de la distancia entre dos puntos, se define por esta fórmula, el cambio en la coordenada x al cuadrado, más el cambio en la coordenada y al cuadrado, más el cambio en la coordenada z al cuadrado, eso es fácil, puntos espaciales, menos la velocidad de la luz al cuadrado multiplicado por el cambio en el tiempo al cuadrado, a ese espacio-tiempo, cuya pseudodistancia se define por estas coordenadas, se le llama espacio de Minkowski, ¿correcto? Y hasta ahí vamos a llegar en este video 7.